Y Felipe, no hay más. Para cardíacos. Bueno, estamos en la prórroga, segunda parte de la prórroga. Sala 10, Malapig Sala 10, 3, Sant Boi Pinatar 2. Estamos a 3 minutos de la primera división. Remontando ese resultado en contra, aguantando, la afición se está empezando a volcar. Justo en el momento, ¿no?, de más tensión para Pinatar con la lesión de su mejor jugador. Golpe doble importante para Guanapig. 3 minutos para la primera división. Carlos Pérez, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en la segunda parte el equipo lo hace mucho más y bueno, es complicado, ¿no?, llegar hasta... Pero yo creo que se conseguirá la victoria, hay que mantener la calma y bueno, 3 minutos que se pueden... Francho, narrate la prórroga. Comienza la segunda parte de esta prórroga. 2 minutos y 56 segundos nos separan de la primera división. Pelota que la maneja Sant Boi Pinatar. El balón moviéndolo con parsimonia, con tranquilidad, jugando con portero jugador en estos momentos. Y el cerrado, el conjunto aragonés, la corta Miguel Nicolás, el balón que lo inspira la banda. Para Pinatar. Y ojo porque tenemos a Miguel Nicolás. Muchísimas. El Guanapig y el Sant Boi Pinatar, 2 equipos que no sé vosotros, pero esto huele a primera división, los 2 conjuntos. Sant Boi Pinatar ha sido un equipo que ha estado gran parte de la eliminatoria por delante y en estos momentos se ha puesto Guanapig y la verdad es que ahora cogiendo La maneja Sant Boi Pinatar, intentando el bloqueo, se cruza. Ole Ortego falta. Y cuidado porque
que se ha visto en una de esas. Son muchas, muchísimas. Las soportamos. Vamos a la... Junto a Eco, la bola se la va a jugar Pina. Se pide Príncipe Felipe, quedan menos de 2 minutos. Gonchus, la juega Pina. La bola por las manos de Jorge Palos. Ojo porque la van a perder. Una tarjeta. De paso, Francho, ¿tú qué puedes? Entramos en la última fase del partido, 1:26 queda para que acabe. El que está perdiendo la bola, que venía al cruce. La frontal del área, cuidado porque hay el golpeo. Tiene que meter el pie Miguel Nicolaoz. El balón a la esquina, la parada. No bola a ser nuestra. Y ya la engrana. La mete por el centro, cuidado porque la perdemos con demasiada facilidad. Quedan 35 segundos. Hemos nacido para sufrir. Juega a Pinatar. Buscando de nuevo a Chus. La bola. Tiene que... A 19 segundos 2 décimas. La línea de fondo. Todo parece ser este Príncipe Felipe. Podrá volver a ver un nuevo equipo al primera vez. Cuidado porque la bola se queda atrás de la mierda. ¡No, papá!
¿Quién?
Bueno, estamos aquí en plena celebración con Guanapix a la 10. Ha sido hasta el último día, hasta el último momento y bueno, último momento, pero de la prórroga del todo. Bueno, vamos a hacer un pequeño balance antes de pasar con entrevistas y demás con compañeros. Venga, Rafa. Va, que te vas aquí a lo más importante, Richie. Enhorabuena, tú, te lo mereces. Gran partido. ¿Tú crees que tenemos que sufrir tanto? Estaba destinado. La temporada que se pensara que íbamos a ganar hoy 6-0, pues estaba equivocado. Ha sido un poco resumen de toda la temporada, yo creo, ¿no? Hemos empezado bien, nos hemos dado 2 hostias, nos hemos repuesto y luego siempre pasa algo que yo creo que se llama trabajo, nos ha dado la victoria y bueno, durante toda la temporada, 3 cruzados, rodillas, lesiones musculares, rojas, sanciones un poco que no sabemos un poco nada de qué, han pactado empates, ha pasado un poco de todo, pero bueno, ahora todo eso va a quedar como una anécdota y bueno, ojalá pues que duremos muchos años, que duremos más. Bueno, Richie, lo primero, enhorabuena. Nos habéis hecho sufrir mucho esta temporada, hemos sufrido con vosotros. Yo le decía al míster antes de empezar el partido, en la previa, que algo que define a este equipo es una palabra y es resiliencia. Os ha pasado de todo, nos ha pasado de todo esta temporada y ahora sí habéis conseguido sacar el objetivo que viene a Pinatar. Hoy hemos visto una final de 2 equipos de primera división. Sí, aparte de una final, un ambiente de primera, no, de Champions, yo creo. El ver esto así, el ganar así, el estar en el Príncipe Felipe, bueno, yo que ya empiezo a ser mayor, yo creo que soy uno de los pocos que ha visto el fútbol sala aquí. Entonces, pues bueno, pues es un poco un sueño cumplido y bueno, pues ahora a ver. Sí, vete a celebrar, vete a celebrar. Pues la verdad es, Perina, ven aquí, que tú eres el femenino. ¿Tú cómo lo has visto? Hombre, pues yo creo que por fin Aragón se merecía, ¿no? Tener una alegría en el deporte. Ahora ya pues 2 equipos en primera división, 2 equipos del mismo club y bueno, yo creo que también justos vencedores, ¿no? De esta eliminatoria. Artífices de este partido durísimo. Desde el principio, pues sí que está ahí, ahora le llamaremos. Partido durísimo desde el principio. Para mí salió enchufado Guanapix a la 10. Se puso 1-0. Consiguió aguantar ese punto de Guanapix. También mediático. Qué locura. Estamos en directo. He visto el partido que, sinceramente, hemos tenido mucho cansancio durante todo hemos ido mucho rato a remolque, pero somos de primera. Eso es. Con 2, eso es. Enhorabuena. Pues eso, que yo creo que han sido capaces de aguantar ese primer tirón de Guanapix a la 10. Los de Zambu Pinatar ha llegado a ponerse 1-2, ha aguantado bastante durante esta primera parte. En la segunda parte ha aguantado también ese 1-2. Ha metido el gol Adri Ortego, que para mí ha levantado el partido con ese 2-2. Se ha llegado a la prórroga y al final, pues bueno, ese gol de siempre, ¿no? De Richie Felipe, que está siempre ahí, pues mete el gol y el ascenso. No hay más. El ascenso. Ese ascenso a primera división. Sí. Regresamos un momentito y ahora volvemos. Vamos a la pista, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, que les voy a decir que vengan. Sí. Pedimos a Jorge el máster. Cogemos a Jorge, el trípode, ¿vale? ¿Dónde lo hacemos? ¿Aquí? ¿Ahí mismo? ¿Sí? ¿Lo hacemos aquí? ¿Sí? Ramón, ¿qué tal? Así decíamos, no la pata. Lo he visto en esto, porque yo pensaba. Sí, no, pero que el tobillo jodido. Yo no sé si lo tenga roto. Lo que no sé.
Lo que no somos todos. No es de los que se quejan. No es de los ahí la pregunta. Sí, pero ahí también lleva la amarilla. Y en vez de una amarilla y roja. No, tú nunca preferiste una amarilla. Ahí está, vale. Yo estaba pensando porque el año que viene. Yo era el nuevo jefe de prensa de radio de este año. Yo soy el femenino. Yo a los dos. Este año ya. Pues nosotros somos jubilados de los que sí. ¿Y esto de qué es? Eso es de Alejandro Fotógrafo, el mejor fotógrafo de España. Es un fotógrafo de abogado. ¿Alguien tiene ganas de Que son muy altos estos zagales. Bueno, pues con dos de los protagonistas de este partido. Hemos sufrido toda la pista. Tú con tus paradas, tú como siempre con tus goles, aunque te tengo que decir que la federación se lo daba a gusto. No sé si estarás contento o no. Exactamente igual, vamos, me da igual. Pero bueno, lo importante es que al final el objetivo se ha cumplido. Lo hablábamos con Jorge, ¿no? Que la palabra que mejor define este tipo es resiliencia. Les hemos pasado canutas en toda temporada 11 meses. y 11 meses, luchando. muy largo. Muy largo. Y al final, pues bueno, ese objetivo que ya tocaba, ¿no? Bueno, yo creo que, como tú bien has dicho, resiliencia es la palabra de este año y grupo. Creo que hemos tenido muchísimos percances, muchísimos baches que hemos tenido que ir superando y lo hemos agotado hasta el último día, hasta el último momento. Creo que el desgaste ha sido terrorífico, pero merece la pena. Todo lo bonito tiene un coste, ya tiene un coste muy alto, pero ahora se ve gratificante. Sí, yo cuando fui al programa con vosotros os lo dije, cualquier equipo que le hubiese pasado lo que nos pasó, si peleaba porque primero habría quedado playoff, como nos pasó al final, era normal, de un equipo de playoff mitad de tabla y así para abajo. Yo creo que el equipo, lo que tú dices, recuperarse del palo gordo que fue, tenerlo tan cerquita, perder en casa 2 partidos que a priori contabas con ellos, vernos después en Melilla cómo nos pasan por encima, el marcador el que fue y cómo nos hemos recuperado de eso. Creo que es increíble el mérito de toda la gente, desde cuerpo técnico hasta jugadores, hasta todo. Como dice Iván, se ha hecho muy largo, porque lo peor es, te ves en vacaciones, ya está con el objetivo y te dicen 2 meses más, pero como dice, merece la pena haber jugado en el Felipe con 5.000 personas, no sé cuántas ha habido, conseguir el objetivo, ascender, ver a todo el mundo cómo nos ha apoyado en todo momento, creo que ha merecido la pena. Quizás esta pista tiene esa mítica, ¿no? Todos hemos visto el vídeo. Todos hemos visto el vídeo, ¿no? Todos hemos visto el vídeo y sobre todo... Hoy me han hablado, de hecho, uno de los que fue campeón aquí, Galo, y yo creo que sí, es una pista que, sobre todo para la gente que somos de Zaragoza, yo que casi es de Zaragoza ya,
Pero este ya está es un nacionalizado. icono y aunque yo reconozco que a mí me hubiera gustado jugar en el siglo XXI, pues ver a la gente cómo estaba, hemos llenado el pabellón, hemos conseguido enchufarlos en todo, bueno, nos han enchufado ellos a nosotros y yo creo que Zaragoza se lo merecía, se merecía una alegría y no, pues que yo soy de aquí de Zaragoza y para mí esto es lo que se merece la ciudad. Tenemos la mejor ciudad del mundo, la mejor gente del mundo y nos merecemos esto y muchas más alegrías. Tú ya como nacionalizado, me imagino que suscribes todas las palabras. Sí, sí, yo ya soy uno más aquí, esto lo sabe todo el mundo, yo soy uno más ya aquí, siento la ciudad, me ha encantado desde el primer año, me encantó, son gracias a ellos también que me acogieron como uno más desde el primer momento, vamos, y la verdad que yo con este pabellón, con este ambiente me podría mal acostumbrar a jugar así. La última, ¿de quién os acordáis en este momento? Bueno, yo creo que lógicamente, como he dicho, se lo merece toda Zaragoza, la gente que ha venido a apoyarnos, pero como es normal, lo primero al grupo, que como digo es un 10, no, un 11, y luego lógicamente pues de mi familia, de mis padres, de mi mujer, de mis amigos, pero yo creo que son la gente que cuando vienen maldadas, cuando vienen maldadas y son muy maldadas, nos aguantan, nos apoyan, nos sujetan, y ahora que vienen bien dadas hay que acordarse de ellos porque son los más importantes. Tú, Adri. Igual. Cuando hemos ascendido, la gente ya ha saltado. Yo solo buscaba a mi pareja, a mis padres, mis tíos que han venido, los que no han podido venir, que lo habrán pasado fatal. Y justo estaban ahí, que en ese lado no podían saltar y yo como loco buscándoles. Entonces te acuerdas de ellos en todo momento, porque como dice Iván, son los que nos soportan, que esto es una profesión muy dura. La gente lo ve bien, juegas a lo que te gusta, te dedicas a ello, pero es muy dura. Mentalmente te llevan las cosas a casa porque no queda otra que eso. Y son los que nos aguantan en las malas. Entonces en las buenas son de los que primero te vienen a la cabeza. Pues mira, yo te voy a decir que me he acordado de algo. Como tú eres gatuno igual que yo me acordaré de tus gaticos. Tendrán un nombre ahora que vamos, les hemos puesto un poco antes, pero vamos, ya ahora hasta las 6 por ahí no llegamos, ¿eh? Yo me acuerdo de tus gatos y la de juego que nos ha dado tus gatos y mi gata en el programa a lo largo de toda esta temporada. Que enhorabuena a los dos, que ya sabéis que tanto cuando estaba allá abajo como cuando estaba arriba, os llevo aquí y ojalá os pueda narrar en primera división, que no estaría nada mal. Sala, por lo que haces por el fútbol sala. Y gracias a vosotros por lo que hacéis por el fútbol sala de Aragones, de verdad. Bueno, señor Rafa, venga usted aquí, señor Héctor. Nos faltará el presidente, pero... Le está buscando, pero no. Bueno, la verdad que es un lujo, ¿no? El poder estar aquí y haber vivido esto. Al final lo han dicho ellos, ¿no? Hasta el último minuto, último segundo del partido. Pero bueno, al final pues lo hablábamos con Jorge el miércoles en el programa, ¿no? Que al final creo que yo destacaba que si algo tiene este equipo, lo has dicho tú, Francho, que tiene resiliencia, pero es que creo que el valor humano y la familia que se ha creado, pues creo que hace que se merezcan este ascenso, ¿no? Porque al final, pues bueno, Zaragoza necesita deporte de élite, porque ahora mismo ha sido una temporada muy, muy complicada para el deporte aragonés en general y necesitamos una alegría así, que los 5.000 que se han sumado a la causa hoy, pues que por lo menos la mitad alienten el año que viene a Guanapix en primera división, porque creo que además va a ser una experiencia muy bonita y que además, pues que, como lo decíamos hoy en el programa, para mí esto es un sueño cumplido, el poder estar haciendo esto y todavía más va a ser el año que viene disfrutar de Saladiz en primera división, ¿no? Sí. Carlos, ¿tú que tienes experiencia en estas cosas? ¿Qué? Pues bueno, ahora yo creo... También decir que doblete. Que no se ha dicho doblete de las chicas sí. y de... Eso es. Al final, pues lo que estamos diciendo, que es disfrutar del momento, que como y necesario, ¿no? Que Aragón tenga pues equipos en la élite después del fútbol, como hemos visto esta temporada con el Huesca y el Real Zaragoza, y bueno, pues ahora equipos en la élite, baloncesto, mismo club, chicos, chicas, y fútbol sala, chicos, chicas, o sea que a disfrutar del momento y a trabajar porque se mantengan en la primera división. Y tenemos también la otra cara de la moneda. Bueno, no sé cómo vais a afrontar esta derrota. Creo que ha sido un playoff espectacular para ambos conjuntos. Me refiero, yo creo que los dos, el que hubiera, al final los Guanapix, pues, contentos porque lógicamente estamos en casa, pero creo que si hubierais sido vosotros, totalmente merecido igualmente. ¿Cómo se va a reponer Pinatar
a este golpe, por así decirlo, me imagino pues que a preparar la temporada que viene con muchísimas ganas y a afrontarlo pues a por el ascenso, ¿no? Me imagino. Pues sí, mira, la temporada que viene ya se estaba planificando desde hace 2 o 3 meses. El entrenador está renovado, hay varios jugadores que ya están renovados y se perfila si se subía a primera división, hacer una serie de fichajes y se quedaba en segunda división, hacer otra serie de fichajes. Es decir que la temporada para el Zambú, lógicamente, hoy es una decepción para todos, para que vamos a decir que no, es una decepción para todos, pero la temporada para el Zambú ha sido un éxito, sobre todo como empezó. Vamos a pensar que hasta la sexta, séptima jornada el Zambú no despegó, no ganó su primer partido, el Guanapí ganó allí en Pinatar 1-4, creíamos muy felices y empezaron las desilusiones, luego pasó lo que pasó en Navidad, que ahora no viene al caso, pero mira, se hizo un equipo, se hizo una familia y se ha luchado con una familia. Y desilusión, hoy, lógicamente, el viaje para allá va a ser muy duro, pero el lunes cuando nos levantemos nos daremos cuenta a dónde hemos llegado, a dónde se ha llegado, y para el año que viene ahí a seguir luchando, las bases están puestas, yo creo que se va a perfilar el equipo con algún fichaje que se podrá hacer y a luchar desde el principio. Y se ha cogido mucha experiencia hoy, que la experiencia se gana, se coge jugando partidos y perdiendo. Y perdiendo es como se coge experiencia. ¿Por qué? Porque ganar solamente gana uno. Y yo solamente tengo que deciros, daros la felicitación, porque os lo habéis merecido durante toda la temporada. Habéis ido de líderes, tuviste ahí un pequeño bajón, pero se habéis recuperado. Y para mí, y muchas gracias por habernos acogido como nos habéis acogido en Zaragoza. Bueno, desde luego, Francho. No, ya hemos estado hablando en el descanso. Creo que Zambú ha sido un dignísimo rival, un rival que nos ha puesto las cosas tremendamente difíciles a lo largo de toda esta eliminatoria, un rival duro en liga, y para mí lo más importante es que habéis generado identidad. Es un club con mucho murcianico, con gente de la casa. Te daba el dato, el 90% son de Murcia. Con gente de la casa, y eso al final, esa generación de identidad, eso se traslada a la pista. Y luego, con esa afición espectacular que tenéis detrás, yo creo que no tardaremos mucho en veros en Primera División acompañándonos en este viaje. Pues muchas gracias a vosotros y felicitaros por el ascenso y por el equipazo que tenéis. Muchas gracias. Bueno, lo importante, que esperemos que sobre todo pues Nano se recupere, el jugador de Zambú Pinatar que se ha tenido que marchar pues en camilla y con la ambulancia. Y nosotros, pues chicos, nos vamos a despedir, que creo que ha sido una temporada muy luctuosa, con mucho viaje, con mucho trabajo. Les deseamos buen viaje a los compañeros de Pinatar, a los murcianicos, y nosotros, pues bueno, que disfrutaremos la temporada que viene en 40x20 con el Guanapís, en este caso el masculino en Primera División, y el Guanapís Aldelis, el femenino, también en Primera División. Que creo que este programa y esta retransmisión se la tenemos que dedicar también a Begoña, que yo sé que desde allá arriba estaba alentando como hacía todos los partidos a su Guanapís, igual le daba a chicos que chicas, y que nos vemos después del verano, que disfrutéis mucho y que viva el fútbol sala aragonés. Gracias.